Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alison Suárez y en este video estaremos hablando un poco sobre todo el contenido que se vio en la actividad de la unidad 2 de la materia Desarrollo Humano. Ok, y este comentario se va a estar dando con base a las siguientes preguntas. ¿Cómo aplicas los conceptos de alteridad y dignidad humana en tu trato cotidiano con las demás? ¿Cómo influye la inteligencia emocional en tus decisiones y en tu interacción con los demás? ¿Qué significa para ti la ética profesional y cómo la practicas en tu vida personal y profesional? ¿Cómo asumes la responsabilidad de tus decisiones y cómo esto afecta a tu entorno y tu interacción con los demás? Ok, para esto estaremos viendo unos conceptos muy brevemente para poder relacionarlo con nuestro comentario, y los conceptos serían como la alteridad. Y pues la alteridad puede ser definida como la relación de oposición que se registra entre el sujeto pensante, o sea, el yo, y el objeto pensado, el no yo, o sea, otra persona. ¿Cómo es que yo, por ejemplo, quiero que otra persona me piense? ¿Cómo es que quiero que me vea? Con base a los argumentos que yo le voy a dar, esto con base a cómo actúo, cómo trabajo, cómo me relaciono con los demás, cómo trato a las demás personas, cómo relaciono problemas, entre otras cosas. Es prácticamente mi desarrollo como persona al 100%. También estaremos viendo lo que es la inteligencia emocional, y pues como tal es la capacidad de comprender, controlar y utilizar las emociones ante alguna situación, algún conflicto, algún problema, y cómo es que lo relacionamos, no, más bien cómo es que solucionamos ese problema, cómo es que argumentamos esa decisión con respecto a nuestras emociones y qué tal somos para controlar nuestras emociones ante este tipo de situaciones que no son como que muy seguido y llegan en un instante sin avisar. Cómo es que manejamos todo este tipo de situaciones con nuestra ira, nuestro enojo, cómo es que manejamos todo eso para poder dar una solución sin explotar, sin faltar al respeto, sin decir incoherencias, sin hablar por hablar, entre otras cosas. También estaremos tocando lo que es la dignidad humana, y es el ser humano es digno por sí mismo con la independencia del aprecio, reconocimiento, valoración social o de su vínculo con la sociedad. Esto quiere decir que todo lo que hago lo hago por mí, sin necesidad de estar buscando aprobación de otras personas, o sin la necesidad de hacer las cosas bien para que otras personas lo noten, me aprecien o me valoren. O sea, eso no entra en lo que es la dignidad humana, porque eso empieza desde ti. O sea, a hacer las cosas bien, actuar bien, aunque el mundo no se dé cuenta, aunque no te den el oye, lo hiciste muy bien, o qué valioso eres, o que te feliciten por esas acciones que haces, sin necesidad de hacerlo tú, actuar de esa forma y darte un respeto como persona. Otro concepto que estaremos manejando es la ética profesional. La ética profesional hace referencia al conjunto de normas y valores que mejoran el desarrollo de actividades profesionales, es decir, saber cómo hay que actuar, cuándo hay que actuar, por qué actuar de esa forma y por qué no actuar de esa forma. Es como, simple ejemplo, si yo veo 500 pesos en el escritorio de mi jefe, mi ética profesional es no los agarro, no son míos. O sea, si mi jefe no sabe que ahí dejó un billete de 500, pues va a regresar, los va a ver. Esa es mi ética profesional, saber que agarrarlos porque mi jefe no se da cuenta que ahí dejó un billete de 500, pues no está bien. Ok, y es de estos conceptos donde nos agarramos para poder hacer nuestro siguiente comentario. Nosotros somos quienes nos encargamos de hacer cómo es que las demás personas nos tienen que ver y qué perspectivas tienen de uno. Es por eso
Es por eso que yo en mi persona respeto a todas las personas para que ellas también tengan respeto hacia mí y hacia mi persona, intentando actuar de forma correcta posible para cuando ellos piensen en mí, piensen de la manera que yo quiero que lo hagan y que se sustenten con mis acciones, formas y trabajo. Es aquí donde entra la alteridad de qué perspectiva quiero que tenga la persona de mí, con base a qué, a mis acciones, a mi forma de realizar las cosas, a mi trabajo, a la forma en que me relaciono con las personas y en que me dirijo con ellas. Es aquí también donde entra la ética profesional y ante todo el respeto y también la dignidad humana, porque también habla del respeto que le das a las otras personas sin que sea valorado por otras personas. Si ellas no los notan, no importa, yo voy a seguir siendo respetuosa con ellos. Siempre que me dirijo a alguien, lo intento hacer con respeto y aunque en ocasiones me siento molesta o enojada respecto a alguna situación o algo que se hizo mal, aún así intento buscar las palabras adecuadas y el modo de dirigirme hacia ella para no sonar ni verme irrespetuosa o grosera, que no pierdan la idea que tienen de mí y el cómo me ven. Es aquí donde también entra la ética profesional y también entra la empatía profesional. ¿Por qué? Porque es así que se relaciona la empatía profesional. Analizo la información que ellos me brindan ante la situación o el problema que estamos enfrentando. La jerarquizo como buena o mala, o como estuvo bien o estuvo mal. Y doy mi punto de vista de la manera más respetuosa posible, sin ofender, agredir o hacer sentir mal a la otra persona con la que estoy interactuando, y fundamento el porqué de mi respuesta o decisión. Como de, ok, hiciste esto, pero yo siento que estuvo mal por esto y esto y esto, pero siempre de una manera respetuosa, sin ofender a nadie y sin hacer sentir mal a nadie. Es ahí donde entra la ética profesional. Intento también ponerme en el zapato de la otra persona y decir, ok, acto de esta forma, tal vez por esto, esto y esto, ¿no? Y pues de esa manera también se actúa en la vida personal, o sea, no siempre tenemos la vida bien, incluso tenemos problemas hasta con los padres, discusiones con los padres, pero siempre hay que saber cómo dirigirnos, cómo afrontar la situación, qué argumentos utilizar y cómo darlos. Es también donde entra la inteligencia emocional, cómo yo controlo mi ira, mi coraje, mi desesperación, mi enojo, mi tristeza, y cómo es que doy una respuesta sin afectar a nadie y sin que todo esto se vea reflejado en lo que yo comento. Y también intento planear todo lo que voy a realizar o visualizarlo más allá de la acción para saber qué consecuencias puedo tener en una decisión y cómo es que puedo afrontarla. No es nada más hago esto y ya, es saber que si hago esto va a pasar esto y esto, o que si no hago esto va a pasar esto y esto, o no va a pasar esto y esto, y que esto y esto puede afectar a mi hermano, a mi mamá, a mi compañero de trabajo. O sea, es ver más allá de la acción y saber qué hacer con lo que va a pasar o no va a pasar, cómo manejar la situación, y es ahí donde entra la responsabilidad. Bueno, pues esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.